Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión. Yo soy Teresa Blumenstein, soy la coordinadora de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que tiene su base en los Estados Unidos. Nuestra oficina principal está enfrente justo de la sede central de las Naciones Unidas y estoy encantada de darles la bienvenida como líderes de sus congregaciones o promotores o representantes, formadores, etcétera, del área de JPIC o Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Hoy vamos a hacer una sesión de información y de presentación de JCOR y quiero presentarles a la subcoordinadora o coordinadora adjunta de JCOR, que es Katie. Gracias, Teresa. Mi nombre es Katie Garrison, soy la coordinadora adjunta de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Estoy aquí en la oficina. De todos modos, vamos a ir presentando todos estos recursos y estos materiales, no se preocupan, y además les iremos poniendo enlaces para conectar con todo esto. Así que a lo largo de la presentación no se preocupen que les daremos toda la información necesaria. Estupendo. En el tiempo que vamos a pasar juntos y juntas hoy, voy a hacer una presentación de qué es la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, algunas de las actividades que hemos realizado hasta la fecha, y también vamos a hablar de la naturaleza del trabajo que hacemos, que consiste fundamentalmente en defender, luchar por la justicia y por la paz en nuestro mundo, haciéndolo a través de tener una incidencia política a diversos niveles. Entonces, antes de que comencemos con todos estos temas, nos gustaría empezar invitándoles a que nos unamos en una breve oración. Katie, ¿puede usted dirigir la oración? Sí, muchas gracias. Me gustaría invitarles a que cierren sus ojos o que hagan lo que les ayude a entrar en un espacio de reflexión, o si desean pueden seguir también la oración en la pantalla. Hagan lo que les resulte más cómodo para tener un ratito de oración significativo. El liderazgo es difícil de definir. Señor, que seamos nosotros y nosotras quienes lo definamos con justicia. El liderazgo es como un poco de agua. Señor, permítenos ser quienes la compartamos con las personas sedientas. El liderazgo no consiste en observar y corregir. Señor, que recordemos que consiste en escuchar y conectar. El liderazgo no consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer. Señor, que averigüemos lo que quiere la gente. El liderazgo no tiene que ver con el amor al poder. Señor, ayúdanos a que se trate más del poder del amor. Caminemos por la senda que abrió Cristo y dejemos que nos sigan quienes lo deseen. Que nuestra mayor pasión sea la compasión, nuestra mayor fortaleza el amor, nuestra mayor victoria la recompensa de la paz. Que no dejemos nunca de ser seguidores y seguidoras en nuestro liderazgo y que nunca fallemos en el amor. Amén. Muchas gracias, Katie.
y vamos a pasar directamente a la introducción o la presentación de la coalición, para ofrecerles un poco de contexto a aquellas personas que realmente se unen a esta conversación por primera vez y que no han participado en ninguno de nuestros programas anteriormente. JCOR es una coalición de 23 organizaciones que representan a hermanas, hermanos, sacerdotes católicos y sus asociados y asociadas en la misión ante las Naciones Unidas. Y podemos hacerlo porque cada una de estas organizaciones está acreditada ante las Naciones Unidas, tienen representantes en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, y todas estas organizaciones están comprometidas con la mejora del bienestar de las personas que viven en pobreza, así como la mejora del bienestar del medio ambiente. Y como grupo estamos presentes en aproximadamente unos más de 100 países. Aquí está la lista completa de las organizaciones que son miembros de JCOR, las organizaciones que se han unido para formar esta coalición. Y es posible que vean aquí su propia congregación o vean un grupo al que pertenece su congregación en algún lugar de esta lista. La misión compartida que nos reúne a todos y a todas es facilitar la colaboración entre los miembros de las congregaciones y sus asociados y asociadas que están trabajando en la base o en las Naciones Unidas para reforzarnos mutuamente y realizar esfuerzos conjuntos para defender y promover la justicia y la paz social, económica y ambiental en foros internacionales, regionales y nacionales. Es decir, que no nos limitamos a trabajar en este espacio internacional de las Naciones Unidas, sino que también facilitamos esta acción colectiva a nivel regional y a nivel nacional. Y antes de que nos sumerjamos más en el trabajo concreto que hacemos, se van a dar cuenta de que utilizamos con frecuencia la palabra incidencia política, que es como un término que se puede entender de muchas maneras diferentes y puede querer decir muchas cosas distintas. Entonces, antes de iniciar a entrar en detalles, queríamos ofrecerles nuestra definición para que sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de incidencia política. Y nos estamos refiriendo a cualquier combinación de acciones públicas y o privadas que promuevan avances hacia la justicia en nuestros sistemas y estructuras políticos. Inform- Mítica concreta. Y hablaremos de los detalles específicos de en qué consiste esta incidencia política más adelante, pero queríamos empezar por tener una definición común de lo que es incidencia política para que podamos partir de la misma base todos y todas. Entonces, ¿por qué se ha creado JCOR en este momento concreto? Porque sabemos que en este momento hay muchas maneras diferentes de crear redes y de hacer conexiones entre diferentes congregaciones. En el ser odres nuevos para vino nuevo. Entonces, los tiempos nos llaman a trabajar más en coalición y menos de manera independiente como se ha hecho hasta ahora. Y alguno de estos signos que hemos estado leyendo o detectando, en primer lugar, es la tendencia a haber una disminución de las vocaciones a la vida religiosa,
y reconociendo que esto requiere ciertos cambios en nosotros y nosotras. Y uno de esos cambios es que tenemos que adoptar enfoques más creativos en los apostolados que estamos llevando a cabo para que mantengan la sabiduría única de nuestros carismas y de nuestra historia, del carisma y la historia de cada congregación, y al mismo tiempo reforzándolos con un mayor número de personas que tengan una misión común y que pueda ser compartida por todas las congregaciones. Otro de los cambios que esta tendencia de reducción de vocaciones nos requiere es que necesitamos abordar ciertas cuestiones de justicia que están em, mm, que subyacen a la cuestión de la sostenibilidad. Nos tenemos que preguntar a nosotros y a nosotras mismas cómo podemos mantener la dignidad de aquellas personas a las que servimos o cómo podremos mantenerla el día en el que ya no podamos ocuparnos de este apostolado y qué sistema va a defender sus derechos cuando ya no estemos aquí para defender su derecho a la comida o a la vivienda o al agua. Y estas preguntas sabemos que son muy difíciles y cuando pensamos quién o qué va a garantizar la dignidad de todas las personas cuando nuestras congregaciones no puedan tener presencia en todas las comunidades donde estamos, es lo que nos lleva a reunirnos. Otro de los signos de los tiempos que hemos reconocido es que los espacios políticos cada vez se están cerrando más o se están haciendo más restrictivos y menos receptivos a las voces de la sociedad civil, que somos todos y todas nosotras. La sociedad civil es todo el mundo que no trabaja para el gobierno. Y es de las voces que menos se escuchan en esos espacios, obviamente, son las voces de las comunidades más marginadas, que son precisamente las comunidades donde las congregaciones llevan toda su historia trabajando preferentemente. Reconociendo este signo, hemos visto que estábamos llamados y llamadas a hablar con una única voz, una voz más organizada y unificada, para que se escuche la voz de estas comunidades y para proteger los espacios que todavía se nos permiten o que todavía están abiertos a nuestra voz para que no se cierren. El tercer signo de los tiempos que hemos podido leer ha sido la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, que se adoptaron por las Naciones Unidas. Suponemos que la mayoría de los y las asistentes están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, como les llamamos abreviadamente, que es la forma la herramienta de la que se dotó el sistema de las Naciones Unidas para abordar todos los aspectos de sufrimiento humano y ambiental en todas sus formas de 2015 a 2030. Y si bien esta agenda es hermosísima y da una imagen que está muy alineada con lo que nosotros podríamos denominar el reino de Dios o la ciudad de Dios, también nos damos cuenta de que esta agenda es muy hermosa sobre el papel, pero puede no llegar a implementarse y sobre todo puede no llegar a implementarse entre los más excluidos, los más pobres, etcétera, porque no hay un proceso de rendición de cuentas ni de participación de todos los y las miembros de la sociedad. Y habiendo visto esto, las congregaciones religiosas que están especialmente presentes entre estas comunidades marginadas y excluidas, em, pensamos que tenemos un papel muy especial a la hora de participar activamente en la implementación de estos objetivos y también en el control y el seguimiento del progreso de los gobiernos a la hora de implementar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso lo hacemos no solo desde bueno, estando al lado de todas las comunidades que quieren implicarse
El enfoque que tiene la coalición o el enfoque del que nos hemos dotado es que hemos empezado a trabajar en determinadas regiones del mundo para coordinar o unificar los esfuerzos de todas las congregaciones a favor de la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y el respeto de los derechos a ese nivel local, nacional e incluso internacional, pero comenzamos poniéndonos en contacto con las congregaciones que están presentes en diferentes regiones, en Latinoamérica y el Caribe, en África del Este y del Sur, en India y, por supuesto, al nivel de las Naciones Unidas, de la sede de las Naciones Unidas y todos los y los representantes de las congregaciones. En estos lugares, en estas regiones que hemos decidido denominarla así, hemos empezado a organizar talleres de iniciación que empezaron en 2019 y que aún se siguen realizando, y cada uno de estos talleres consiste en varios días de diálogo, de aprendizaje de herramientas de incidencia política y de planificación entre los y las miembros de las diferentes congregaciones y sus asociados y asociadas, planificación para ver qué respuesta se da a determinados aspectos de justicia y paz allá donde las comunidades a las que servimos tienen un problema. Después de cada uno de estos talleres se establece una red regional y el propósito de estas redes es facilitar una colaboración permanente entre las congregaciones de una región determinada para que puedan seguir comunicando permanentemente para diseñar iniciativas de justicia, paz e integridad de la creación que respondan a las necesidades que hayan identificado, necesidad de cambio sistémico en su región. Y estas redes están apoyadas a través de talleres de formación específicos que se organizan en torno al tema que hayan identificado como prioridad. Y también están apoyados y coordinados por nuestros coordinadores y coordinadoras regionales. Y también estas redes se forman para acompañar todas las iniciativas de defensa de derechos y de incidencia política que están teniendo lugar a nivel local, a nivel regional o a nivel internacional, para apoyar entre todos estos esfuerzos desde las Naciones Unidas. La participación en estos talleres y en estas redes ha sido siempre libre y abierta, ha estado siempre abierta a todos los y las miembros de congregaciones religiosas católicas, sean de una congregación o de la diócesis, y sus asociados en la misión. Y no hemos querido limitarlo solamente a aquellas congregaciones o diócesis que tienen una representación en las Naciones Unidas, que tienen un representante físicamente aquí, sino que queríamos abrirlo a cualquier grupo católico que deseara compartir con nosotros este esfuerzo. Por el momento hemos realizado talleres y creado estas redes de incidencia política en todos estos lugares que ven en la pantalla. Y para que vean, para que tengan una imagen visual de quién ha estado trabajando y ha participado en estos talleres, voy a ir enseñándoles una serie de imágenes y de fotografías de cada uno de nuestros talleres. Y a medida que les voy enseñando estas fotografías, quiero explicarles que también vamos a compartirles estas diapositivas, esta presentación por correo electrónico para que puedan volver a ver las fotografías y volver a leer la información y tomarse el tiempo que necesiten.
Las diapositivas también se compartirán en español y en francés, y en inglés, evidentemente. Muy bien. Entonces, antes de continuar, de pasar a hablar de los detalles de cómo funciona este trabajo de incidencia política y por qué esto nos parece un apostolado o lo consideramos un apostolado, voy a hacer una pausa para saber si tienen ustedes alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo que acabo de compartir con ustedes. Teresa, hay una pregunta en la ventana de chat de la hermana Rose. Hermana Rose, ¿quiere usted conectar su micrófono y hacer la pregunta usted misma o quiere que la lea yo? Fantástico trabajo este que están realizando. Me preguntaba si nos van a dar una forma de contactar con estos grupos regionales, porque nosotras tenemos hermanas en el Caribe y en realidad por todas partes del mundo y estaría muy bien poder ponerlos en contacto con diferentes grupos si es posible. Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias, hermana Rose. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Cuando lleguemos al final de nuestra sesión, la última información que les vamos a ofrecer va a ser precisamente las formas concretas en las que ustedes y los miembros, las miembros de su congregación pueden implicarse en el trabajo de JCOR. Y esto va a incluir los datos de contacto de nuestros coordinadores y coordinadoras regionales y también algunos de los enlaces sobre cómo cualquier persona puede unirse a nuestros grupos de WhatsApp regionales, que es la forma principal en la que los y las miembros de nuestras redes están siempre en contacto. Y compartiremos todo esto en el último segmento de nuestra sesión de hoy. Bueno, veo que no parece haber más preguntas, así que vamos a continuar. En la siguiente sección me gustaría hablar un poco de por qué y cómo las congregaciones religiosas se implican en el sistema de las Naciones Unidas. He titulado esta sección Liderazgo Espiritual y las Naciones Unidas. Y espero que después de mi contribución sean capaces de ver la importancia y la necesidad que existe de liderazgo espiritual dentro del trabajo de las Naciones Unidas. Y espero que vean también cómo las Naciones Unidas ofrece una forma secular de responder a lo que nosotros y nosotras llamamos retos espirituales o trabajo espiritual al que se nos llama. Entonces, en primer lugar, voy a responder a la pregunta de por qué las congregaciones religiosas están implicadas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Y como base y como punto de partida, por supuesto, tomamos los principios de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, como es la solidaridad, el derecho de los y las trabajadoras, los derechos y las responsabilidades, la opción preferencial por las personas pobres, el cuidado de la creación.
el llamado a la familia, la comunidad y la participación en nuestra sociedad. Y por supuesto que todo esto se basa en la dignidad humana. Y con estos principios en mente, les invito a prestar atención a uno de los documentos más importantes y uno de los marcos de trabajo más importantes del sistema de las Naciones Unidas. Y les animo a que estén abiertos y abiertas a encontrar similitudes y ecos de nuestra doctrina social, de la doctrina social de la Iglesia, que tal vez la redacción y la estructura no sea la misma, pero les resuenen cuando escuchen algunos de estos documentos. Y voy a comenzar con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que es su declaración, la declaración de su misión, la Carta de las Naciones Unidas, que empieza con nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Y aquí he subrayado la palabra pueblos para recordarnos que esta institución en realidad no se creó para ser un lugar de reunión de gobiernos y que no se pensó para que fuera solamente un lugar donde se reúnen las personas que tienen muchísimo poder para decidir sobre todo el resto de la humanidad, sino que estaba pensado para ser un lugar de participación de todos los pueblos de las naciones. La carta dice, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a veras del flagelo, a reafirmar derechos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar que no se usará la fuerza armada y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Y, por supuesto, reconocemos que el sistema de las Naciones Unidas no siempre está a la altura de los ideales que están incluidos en su declaración fundacional, pero es importante que entendamos que este es realmente el propósito de las Naciones Unidas y de su sistema, y que este era el diseño inicial y el núcleo por el que se fundaron las Naciones Unidas. Otro componente muy importante del sistema de las Naciones Unidas que tal vez reconozcamos es el marco de los derechos humanos, que es un cuerpo muy jurídico muy amplio de tratados, convenciones, acuerdos, etcétera, con humanos. Y la base también es que de los derechos humanos universales, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos específicos de las personas trabajadoras migrantes y sus familias, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de la infancia. Este marco también aborda algunos de los retos fundamentales de nuestra era, algunos de los patrones que violan los derechos humanos y que debemos de abordar juntos y juntas. Son convenciones como la Convención por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la eliminación de la tortura y
hay otra convención sobre la eliminación de la discriminación racial. Y todas unidas, todos estos documentos unidos nos muestran una forma de comunicar, una forma diferente de comunicar en lenguaje secular los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y de nuevo, si vemos el mundo que la visión del mundo que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de un mundo que no tiene hambre, no tiene pobreza, en el que todo el mundo tiene buena salud, tiene acceso igualitario a la educación, no hay discriminación de género, todo el mundo tiene acceso a la paz, a la energía, al agua, al crecimiento económico, a que hay gobiernos fuertes y estables. Esto, en lenguaje secular, es lo que nosotros y nosotras tal vez describiríamos como el reino de Dios o la ciudad de Dios. Y así, con este lenguaje y en este espacio, esta visión se hace accesible a personas de todo tipo de fes y religiones y a aquellas personas que no tienen ninguna fe ni ninguna religión, pero para que se unan todos y todas en la búsqueda del reino de Dios como debe de ser. Y hay una serie de declaraciones que nos indican que esto no es solo mi opinión o la opinión de tres o cuatro locos aquí en las Naciones Unidas, sino que tenemos aquí testimonios de personas importantes, como por ejemplo el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que es el diplomático de más estatus dentro de las Naciones Unidas, el secretario general, y que eh, escribió el prefacio a una guía al Laudato Si. Y en este prefacio él decía, las dimensiones espirituales del trabajo de las Naciones Unidas tienden a ser pasadas por alto. Y sin embargo, en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, la paz, la justicia, la igualdad, la dignidad y el valor de la persona humana reproducen las enseñanzas de las tradiciones religiosas más importantes del mundo y buscan y nos llaman a reducir el sufrimiento humano. Cuando estudiamos Laudato Si, publicada en 2021, vemos, Laudato Si declara que nuestra casa común está rota y nos damos cuenta de que esto es una prueba para nuestras políticas de dimensiones épicas, pero que finalmente es una prueba moral. Y estas son las palabras del secretario de las Naciones Unidas, el secretario general. Dice que la carta intenta reunir a todos los pueblos de todas las naciones para que se unan en la lucha por estos objetivos de desarrollo sostenible y que en realidad a lo que nos enfrentamos es un reto moral que requiere un liderazgo espiritual. Y del otro lado de las Naciones Unidas también hemos escuchado a grandes líderes espirituales defender o abogar en favor del trabajo de las Naciones Unidas. Y de hecho, en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice que la política sigue siendo una vocación y una de las formas más elevadas de caridad al mismo tiempo que busca el bien común. La caridad es un principio no solo de microrelaciones con las amistades, los miembros de nuestras familias o dentro de grupos pequeños que conocemos, sino también la caridad es el principio que debe estar en la base de las macrorelaciones, nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Así que estar abierta a la trascendencia puede crear una nueva mentalidad política y económica que podría ayudar a traer el bien común a la sociedad. Y ahora que hemos establecido por qué las comunidades religiosas sentimos un llamado a estar
presentes y a participar en lo que se llama el sistema de las Naciones Unidas, que normalmente se entiende como un sistema político, y llama la atención que participemos porque en principio somos comunidades o congregaciones religiosas, no políticas. Voy a pasar a explicarles el cómo las congregaciones religiosas y los y las miembros de estas congregaciones pueden participar en el sistema de las Naciones Unidas, que normalmente se entiende como un cuerpo de representantes de los gobiernos. En primer lugar, es importante entender que dentro del sistema de las Naciones Unidas, cualquier representante que no sea de un gobierno se entiende como organización no gubernamental. Es decir, aunque a nosotros y a nosotras nos cuesta entender que se nos llame organizaciones no gubernamentales, es así como las Naciones Unidas nos clasifica. Entonces hay aproximadamente 30 ONGs acreditadas ante las Naciones Unidas, que representan unas 200 congregaciones católicas. Y estos números son así porque estas 30 ONGs agrupan a muchas congregaciones diferentes. Y esta presencia de las ONGs lleva ya muchos años y ha creado una relación entre los representantes gubernamentales y nosotros, que se nos considera representantes no gubernamentales. Y se ha creado una especie de fama o de reputación de la voz religiosa ante las Naciones Unidas. Y normalmente esta reputación dice que la voz religiosa dentro de las Naciones Unidas tiene fama de ser una voz experta, porque proporciona la visión de los y las miembros de comunidades que están trabajando directamente con las poblaciones más vulnerables y más excluidas de nuestro mundo. La voz religiosa también tiene fama de ser imparcial, porque representa a comunidades que están presentes en muchas naciones y que no tienen una identidad nacional. La voz religiosa, la de las ONGs religiosas, también se reconoce como creíble, o tiene fama de ser creíble, porque los y las miembros de las comunidades, de las congregaciones religiosas, se las conoce por practicar los valores que predican. Se preocupan de la dignidad humana, del medio ambiente, y están al servicio de otras personas alineadas con sus valores y con sus ideales. Entonces, la voz de las comunidades religiosas, de las congregaciones religiosas en las Naciones Unidas, tiene fama de ser creíble. También proporciona mucha estabilidad y consistencia en las Naciones Unidas, porque sus posiciones y sus posturas y lo que ustedes defienden están basadas en sus constituciones y sus principios, que son mucho más antiguos que las Naciones Unidas misma, incluso mucho más antiguas que las naciones propias que están representadas en las Naciones Unidas. Y esta continuidad y esta estabilidad en sus posturas es crítica en el sistema de las Naciones Unidas, porque de año en año vemos cómo los regímenes políticos cambian y las contribuciones de los gobiernos son muy distintas de un año al siguiente, porque en un momento pueden apoyar muchísimo la migración y acogen a las personas migrantes con los brazos abiertos, y en otro momento pueden estar defendiendo la postura completamente opuesta. Entonces, hay mucho riesgo de que las conversaciones que se están manteniendo en las Naciones Unidas pierdan de repente apoyos, porque los vientos políticos han cambiado y hay algunas personas que hayan cambiado de posición. Entonces, la voz de la sociedad civil, especialmente de las congregaciones religiosas, nos ayudan a mantener el rumbo y a que este progreso, el progreso que se ha conseguido en el pasado, aunque cambian las opiniones políticas y cambian los líderes políticos, no cambia nuestra voz. Y otra cualidad muy importante que tiene la voz religiosa en las Naciones Unidas es que es una voz muy colaborativa.
Los representantes de las ONGs religiosas en las Naciones Unidas siempre hablan y trabajan a través de coaliciones, de comités, y de esta manera están ofreciendo un modelo a los gobiernos sobre cómo ellos, los propios gobiernos, podrían priorizar los objetivos comunes y el bien común frente a la gloria individual o los logros individuales o el poder o el control. Este tipo de progreso compartido es esencial para poder avanzar en cualquiera de los retos que nos planteamos como comunidad internacional. Y ahora voy a compartirles un poco eh, cuáles son los aspectos prácticos de esta incidencia política. Y yo he intentado describir esta incidencia política de tres maneras un poco, de una forma, tres categorías divertidas, porque el tema de la incidencia política es como un poco abstracto. Entonces, tres maneras en las que podemos tener incidencia política es meternos en medio, esa sería una, otra es quitarnos de en medio y otra es crear un medio nuevo. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con estas frases. En primer lugar, para meternos en medio, lo que hacemos es cualquier acción que nos permita ocupar espacio en lugares de poder, en lugares de toma de decisiones, en nombre de aquellas personas que no pueden estar presentes en esos lugares, sea por sus circunstancias, por cómo son las estructuras de poder, porque no tienen formación para hablar por sí mismos o porque están padeciendo injusticias y no pueden compartir su propia experiencia o su propia perspectiva. Entonces alguien da un paso adelante y habla en su nombre. Y algunas de las formas en las que nos metemos en medio en el sistema de las Naciones Unidas es tomando la palabra en las reuniones de las Naciones Unidas o en las conferencias de las Naciones Unidas. A veces también enviamos declaraciones escritas o recomendaciones escritas y las enviamos a determinadas conferencias o reuniones que tienen lugar entre los gobiernos. También escribimos cartas, enviamos cartas y buscamos reunirnos con representantes de los gobiernos que están aquí en las Naciones Unidas. También aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para participar en los sistemas políticos de nuestras propias naciones a través de las elecciones, a través de hacer trabajo de grupos de presión y de lobbies, etcétera. Y esto lo hacemos cada uno en nuestro país de origen o en el país en el que estamos trabajando. Y a veces también participamos físicamente en protestas o manifestaciones que tienen lugar cerca de la sede de las Naciones Unidas o cerca de una de las oficinas de los gobiernos de los Estados miembros que están aquí presentes en las Naciones Unidas. Y aquí tienen algunas imágenes de miembros de la comunidad de JCOR participando en esta forma de defensa de derechos que llamamos meterse en medio. Y aquí nos ven participando en manifestaciones públicas contra el cambio climático, defensa de los derechos de las mujeres y la participación de las mujeres en causas de creación de la paz, de construcción de la paz, hablando en el centro ven dos fotos participando y hablando en conferencias de las Naciones Unidas y también reuniéndonos con representantes políticos, como ven en la foto inferior derecha. Un ejemplo específico, concreto, que podemos darles del trabajo de JCOR dentro de ese grupo de acciones de meternos en medio, que tiene lugar a diferentes niveles, es que hemos participado en favor del padre Stan Swami, que es un sacerdote jesuita que es prisionero político en India. La acusación que se le hace es falsa
y tiene que ver con su ministerio en favor de los pueblos tribales. Y JCOR ha recogido 8.000, más de 8.000, casi 9.000 firmas y ha participado, ha enviado una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. eh, a, mm, eh, Hemos hecho campaña en más de 100 países y como les decía, hemos enviado todas esas firmas al comisionado, al alto comisionado de derechos humanos, pidiendo al gobierno de la India que libere al padre Stan. Otro ejemplo de meternos en medio es parte del trabajo que ha hecho JCOR para defender los derechos de las personas que están en Haití, que están enfrentándose a una violencia terrible ya desde hace bastantes años y donde además no hay un sistema. Es la Conferencia de los Religiosos y Religiosas de Latinoamérica, expresando su preocupación por el aumento de la violencia. Y en ese momento las y los representantes de JCOR en las Naciones Unidas empezaron a trabajar incansablemente hasta la fecha, desarrollando mensajes a través de conversaciones que teníamos con miembros y asociados de nuestras congregaciones en Haití para entender cuál era la situación real. Después, expresando esta información que habíamos recibido y estos mensajes que habíamos desarrollado en reuniones con representantes de gobiernos de Canadá, de México, de Irlanda y de otros. También hemos escrito 3 cartas que hemos enviado al Consejo de Seguridad y a los miembros de la Asamblea General del grupo que se ha creado para hablar del tema de Haití. Hemos colaborado con muchísimos grupos que están dentro de los Estados Unidos para hacer presión ante el gobierno de Estados Unidos para que tome medidas mucho más fuertes para evitar la venta de armas de Estados Unidos a Haití, que es una de las causas raíz y uno de los factores que contribuye y que permite que se dé este nivel de violencia en Haití. La segunda categoría de incidencia política es la de quitarse de en medio. Y digamos que esto tiene un rango más elevado que meterse en medio. Siempre que podemos intentamos quitarnos de en medio. ¿Y en qué consiste esto? En que usamos todos los espacios y la influencia que podamos tener para quitarnos de en medio y dejar que estas personas, estas voces que normalmente no tienen la oportunidad de hablar en estos espacios y cuyas voces no se suelen escuchar, tengan una oportunidad para que puedan hablar por sí mismos y por sí mismas en vez de que haya alguien que hable por ellos. Y una de las formas en las que hacemos esto de quitarnos de en medio es organizando eventos y oportunidades para que personas marginadas hablen en las Naciones Unidas. También proporcionamos apoyo financiero o apoyo tecnológico o formación, si es necesario, para para facilitar la participación de estas personas marginadas en las reuniones de las Naciones Unidas. También recogemos el testimonio de grupos marginados y lo presentamos en los procesos de las Naciones Unidas o les facilitamos que lo compartan ellos directamente o también ante un Estado miembro de las Naciones Unidas. También nos aseguramos de que los grupos marginados con los que trabajamos conozcan y sepan que el sistema de las Naciones Unidas ofrece en ocasiones una puerta para presentar información y es una forma en la que estas personas pueden expresar sus preocupaciones y sus propias ideas y pueden hablar directamente y hacer escuchar su voz a quienes están liderando el sistema de las Naciones Unidas. Y también cuando vemos que hay grupos marginales que se están organizando y que están incluso haciendo declaraciones públicas, nosotros usamos nuestra propia red de comunicación para amplificar.
que estos grupos marginales puedan hablar por sí mismos. Y aquí tienen algunas imágenes de esta defensa de derechos que hacemos, de incidencia política, en la que nos quitamos de en medio. Arriba a la izquierda tienen un texto que está sacado de una publicación que fue creada por uno de nuestros miembros, en el que se publican testimonios directos de personas sin techo, y ahí tienen la declaración de una mujer que estaba, bueno, que dormía en la calle en Kenia, y este boletín se distribuye a muchos representantes gubernamentales. También organizamos muchos eventos, algunos en línea y algunos en persona, en los que invitamos a oradores que proceden de estas comunidades que no tienen oportunidad de participar en las conversaciones de las Naciones Unidas, tal y como vemos en la foto de la parte inferior derecha, donde dimos la palabra a mujeres indígenas de diferentes partes del mundo. Y ven también diferentes imágenes de organizaciones perdón, de eventos que organizamos para dar la voz a estas personas. Y llevamos muchos años ya facilitando la participación de miembros de diferentes comunidades indígenas de la región del Amazonas en el Foro Anual de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas. Y también proporcionamos una formación que posibilita a miembros de la comunidad de JCOR de todas partes del mundo. Les formamos para que participen activamente en el proceso de seguimiento y control de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su propio país, uniéndose a los procedimientos de la Conferencia de las Naciones Unidas, que ofrece este espacio para revisar el progreso hacia los ODS cada año. Es un programa que dura 8 meses. Ofrecemos una formación en línea para apoyar la participación de personas de redes de la sociedad civil bueno, que quieren participar en el control del progreso gubernamental hacia los ODS, para que puedan aportar sus propias críticas a través de eventos virtuales en los que nuestros miembros pueden compartir su propia experiencia y su opinión sobre si los ODS se están implementando o no en su país. Y un gran éxito que tuvimos en este programa, por ejemplo, en el Foro de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Ah, años civil puede contestar, y 2 de nuestros participantes han tomado ese espacio. Y el último nivel de defensa de derechos o de incidencia política es crear o modelar un nuevo medio. Y este es un trabajo muy serio que hacemos, es un trabajo continuo de evaluación de nuestro papel en los sistemas injustos que existen, porque si estamos tratando de reducir y eliminar estos sistemas injustos en nuestro mundo, tenemos que reconocer y estudiar nuestro papel y nuestra participación en esa injusticia, y debemos intentar modificar nuestro comportamiento para reducir la carga que suman nuestras acciones y nuestras estructuras a este sistema que impide que se cubran las necesidades básicas de todo el mundo. Y esto implica trabajar sobre nosotros y nosotras mismas, pero también nos hemos dado cuenta que en la medida en la que vivimos nuestros propios valores, y en la medida en la que si participamos solo
lo absolutamente necesario en aquellos sistemas que consideramos injustos, estamos mostrando a los y las líderes políticos internacionales de que es posible, de que se puede estar en una posición de liderazgo y asumir la responsabilidad de nuestros errores del pasado y podemos modificarles en favor. Es lo que hacemos con qué frecuencia, dónde y qué donativos aceptamos personalmente e institucionalmente. También necesitamos evaluar hasta qué punto somos responsables en nuestras comunicaciones y cómo usamos los medios de comunicación. Y también qué capacidad tenemos y en qué medida estamos abiertos a colaborar con otros grupos y otras personas en pro de este bien común. Y esta evaluación es fundamental en la incidencia política, porque cuando hablamos con el nivel político, no es extraño que los representantes de los gobiernos nos digan, sí, sí, estamos muy de acuerdo con sus ideas y con sus ideales, con todo lo que les presentamos y que les recomendamos que hagan, pero al mismo tiempo nos dicen, sí, pero ya saben que todo esto suena muy bien, pero en realidad es un ideal y no es posible porque ustedes no entienden que esto nuestro. Cuando nos dicen es que esto no es posible, les decimos sí, sí que es porque mire cómo lo estamos haciendo nosotros. Y nos encantaría ayudarles para asesorarles en cómo pueden ustedes cambiar sus estructuras nacionales y luego pasar a las estructuras internacionales, porque muchos de ustedes no son una congregación pequeña y se puede hacer. ¿Y cómo hacemos esta incidencia política de modelar un nuevo medio? Y lo hacemos trabajando a través de coaliciones y comités que están dedicados a categorías concretas de injusticia, a las que hay que dar una respuesta a nivel global. En la pantalla tienen diferentes comités que están dirigidos por y o con una alta participación de las ONGs religiosas, entre las que está JCOR también. Y estos comités incluyen aquellos que están dedicados a la financiación del desarrollo, al desarrollo social y a la reducción de las desigualdades sociales. Algunos están dedicados a acabar con el tráfico de personas, a conseguir la igualdad de género, a apoyar los derechos de las mujeres y las niñas, a, a abordar el problema de la minería y de las industrias que están afectando especialmente al derecho humano al acceso al agua. Hay otro comité para abordar el sinogarismo, otro que aborda el tema de los pueblos indígenas, otro comité que habla de la migración. Y quiero eh, haz- hablar de otra victoria específica que hemos tenido, y es que a través del grupo de trabajo del sinogarismo, que es un grupo que ha sido fundado por varios miembros de JCOR aquí en las Naciones Unidas, han tenido el gran éxito de conseguir que el tema de la vivienda y el sinhogarismo se incluyera en las conversaciones de las Naciones Unidas, que antes no era un tema específico, y han conseguido, a base de abordar el tema de la vivienda y el sinhogarismo, han conseguido que pase a ser el tema principal de una de las conferencias principales de las Naciones Unidas, y han conseguido también que las Naciones Unidas acuerde
una descripción o una definición o un acuerdo común sobre lo que entendemos todos y todas por sinhogarismo, que puede parecer algo insignificante, pero realmente es un paso crucial dentro del proceso de las Naciones Unidas, porque para que se aborde cualquier área, así que esto ha sido un paso fundamental adelante para tratar el tema del sinhogarismo dentro de la agenda internacional de las Naciones Unidas. Y otro ejemplo que les puedo ofrecer de cómo hacemos, cómo creamos este nuevo medio, cómo hacemos de ejemplo, es que hay muchos escritos que presentamos a las conferencias de las Naciones Unidas y eh, hay un apartado en el que ofrecemos buenas prácticas y hemos ofrecido varias buenas prácticas de congregaciones determinadas. Aquí hay una serie de ejemplos que se incluían en una declaración que se hizo sobre la igualdad de género en combinación con el tema de la destrucción ambiental. Y aquí, como ven, tenemos ejemplos de diferentes apostolados de las hermanas de San José de Annecy, de las hermanas de los pobres en India, que estaban trabajando para apoyar a las mujeres pobres de origen tribal que habían sido desplazadas por ciclones y otros desastres ambientales. Tenemos también el trabajo de la Sociedad del Sagrado Corazón en México, que ha estado integrando la sostenibilidad ambiental en su currículo escolar en sus escuelas en México. Y antes de que continuemos, me gustaría hacer de nuevo una pausa para preguntar si alguien tiene alguna pregunta sobre por qué los y las religiosas trabajamos en el sistema de las Naciones Unidas o cómo lo hacemos o cualquier cosa sobre estas tres categorías de meterse en medio, quitarse de en medio y modelar un nuevo medio o crear un nuevo medio. Veo que hay una pregunta en la ventana del chat y les voy a pedir algo específico. Bueno, hay una pregunta muy específica en la que dicen si vamos a dar datos concretos de cómo participar, de cómo meterse en medio o quitarse de en medio, etcétera, etcétera. Y sí, les vamos a dar formas prácticas de cómo implicarse más en este trabajo colectivo. Vamos a compartir también detalles en la última parte de la presentación dentro de un minutito. Sí, usted ha hablado de la incidencia política y ha hablado también del padre Sen Swami de India. Y sí, ustedes han pedido al gobierno que lo libere, pero hacen luego un seguimiento de qué es lo que hace después de que ustedes han presentado esta petición, porque sí, todos sabemos que no se le liberó y que murió en prisión. Entonces, claro, ¿cómo avanzan en esa dirección después? Sí, desgraciadamente ese fue el final de esa situación en concreto. En cuanto al seguimiento, después de presentar una petición o unas firmas, como tenemos las redes locales y las redes regionales,
Ellas son las encargadas de hacer ese seguimiento. Y no estamos hablando solo de las personas a las que se lleva a prisión, sino a cualquier otra campaña. Y concretamente en India hemos visto que hay muchos riesgos de seguridad a la hora de hablar públicamente, que obviamente fue la razón por la que el padre Stan fue encarcelado. Y nosotros y nosotras seguimos trabajando en esos temas en nuestra red regional. Lo vemos como una prioridad y a la vez seguimos un tema que a veces nuestro seguimiento dura años, pero lo hacemos con cierta prudencia porque sabemos que se encarcela a la gente. Entonces, dependiendo un poco de la, de la posición de la red local y regional y del peligro que corran y de la prioridad que asignen ellos a los temas, se incide más o menos. Porque como usted se puede imaginar, con- y em, lo que, lo que sí que hacemos es hacer un seguimiento clarísimo de toda la información que se ofrece en los medios de comunicación y ahí sí que intentamos tener también una incidencia, pero tenemos cuidado de en qué foros hablamos y en qué foros actuamos, porque tampoco queremos poner a nadie en peligro. Hay una pregunta de ANS. ¿Cuál de las tres categorías de incidencia política es la que más cuesta, en la que más cuesta implicar a los y las miembros y por qué? Creo que la forma más difícil de incidencia política, la que más nos cuesta conseguir, es la tercera, que es crear un medio nuevo, el modelar un medio nuevo, porque requiere mucho trabajo de desarrollo personal, mucho trabajo de desarrollo de la congregación, de las instituciones, de nuestras estructuras. Es un trabajo a largo plazo y he puesto ahí una serie de ejemplos de apostolados y prácticas específicas y me llevó como 20 minutos redactarlos, pero llegar a que esos ministerios pudieran presentarse como modelos y como buenas prácticas, eso les ha llevado muchísimos años. Y ese es el trabajo más difícil, ¿no? Es religioso. Creo que todos entendemos cuál es la necesidad o que existe una necesidad de dar una respuesta práctica, personal y colectiva ante los retos y que tiene que ser tanto a nivel local como internacional, porque es la forma de trabajo que han tenido sus apostolados desde siempre en toda la historia. Lo que es más difícil de hacer es quizás en la que ustedes están más implicados e implicadas en todo el mundo en este momento, que es porque es la que parece más gratificante y es la que ustedes quieren desarrollar con más frecuencia cuando desarrollan esta actividad de incidencia política. Y cuando hablamos de implicación, creo que también la más difícil es la de quitarse de en medio y hay muchas razones. Algunas son razones prácticas, porque a veces hay dificultades prácticas para traer a alguien desde determinadas partes del mundo a las Naciones Unidas para que comparta su experiencia. En otras ocasiones, cuando ofrecemos oportunidades virtuales, no todo el mundo en estos lugares marginados tienen electricidad o tienen acceso a Internet y hay retos prácticos para
por parte de las personas que están in situ teniendo la experiencia, porque saben que estas personas están ocupadísimas, están ocupándose de 1000 cosas a la vez, y dar prioridad a la defensa de derechos ante las Naciones Unidas cuando hay un montón de retos diarios a los que hacer frente y que tienen además un rostro humano y un nombre de persona detrás de cada uno de ellos, es difícil que esas personas puedan crear un espacio en su tiempo, en su agenda, para hablar ante la ONU o temas que se perciben como más distantes o menos conectados con el día a día. Entonces, la incidencia política se entiende como algo que se añade extra al trabajo que ya se está haciendo y que cuesta más hacer porque no tenemos mucho tiempo disponible. Entonces, el reto más difícil es cambiar nuestra mentalidad como comunidad internacional para entender la incidencia política como una parte integrante de cualquier ministerio, porque para servir a la persona que tengo delante de mí que está requiriendo mi atención, no basta solo con que yo cubra la necesidad que me está planteando en este momento, sino que también debería de ser poder ocuparme de toda su vida y de la vida de sus hijos y de la vida de toda su comunidad. ¿Y cómo hacemos eso? Abordando la causa raíz de esos temas. Y eso es parte de mi ministerio, de mi apostolado cuando sirvo a la persona que tengo delante. Y eso se hace a través de la incidencia política. Entonces, creo que es muy importante que cambiemos la mentalidad. Es un gran reto, pero es necesario que entendamos que esta incidencia política de quitarse de en medio también es importante. Melba, muchas gracias, Melba. Veo que hay otra pregunta en la ventana del chat que dice que la aplicación de cualquiera de estas tres categorías de incidencia política dependen de un tipo, del tipo de tema que se aborde, o se puede
trabajar por fases o por capas? Y la respuesta es, por supuesto. En cualquier situación tenemos primero que evaluar cuál es la respuesta más estratégica y más segura para abordar la incidencia política. Y esto varía de entre una situación y otra, depende de en qué lugar hayamos detectado el problema, dependerá de qué tipo de acción pensamos que puede tener efecto, y que eso puede cambiar también en todo momento. Y, por supuesto, una iniciativa de incidencia política maravillosa puede provocar grandes cambios en un lugar o no. Y, por supuesto, si podemos y tenemos recursos y tiempo, lo mejor, por supuesto, es combinar todas las formas de incidencia política. Y si idealmente lo haríamos absolutamente todo para abordar un tema concreto. Muy bien, pues creo que podemos pasar a la última parte eh, de nuestra mm, reunión, y es en la que vamos a hablar de qué les pedimos o qué nos gustaría que ustedes hicieran en su posición de líderes de su congregación o de promotores, promotoras o formadores, formadoras o representantes de congregaciones que están dedicadas o que tienen una sección dedicada a la justicia, la paz y la integridad de la creación. Y aquí tenemos algunos ejemplos específicos, aunque debo de decirles que si pudieran tener una conversación sobre esto con él o la representante de su congregación ante la ONU, estoy seguro de que esta persona tendrá más ideas más específicas o más concretas que les gustará presentarles a ustedes. Así que les animamos en primer lugar a que encuentren un momento para hablar con su representante ante las Naciones Unidas para hablar de estos temas. Pero aquí les damos algunas ideas que han surgido de nuestras reuniones con toda nuestra comunidad internacional y de nuestro trabajo como JCOR. Lo primero es que nos encantaría que nos ayudaran a promover una comprensión de la incidencia política como componente esencial de cualquier apostolado a nivel de toda su congregación, explicando que es una forma integral de abordar las causas raíz de cualquier sufrimiento que vemos a nivel comunitario. Esto es lo que les explicaba hace un minuto, cómo conseguir que la incidencia política sea una prioridad apasionada dentro de todos los apostolados cuando detectan una necesidad concreta. Otra acción que pueden tomar y por la que les estaríamos también muy agradecidos es si pudieran integrar las novedades de su oficina de las Naciones Unidas en todas las plataformas de comunicación de su congregación. Como sea que se organice su congregación, nos gustaría que el trabajo de su oficina ante las Naciones Unidas se comunicara más ampliamente, se transmitiera más ampliamente y tal vez más sistemáticamente en las plataformas de comunicación de su congregación, estén organizadas como estén. También les agradeceríamos su apoyo si siguen reservando parte de sus recursos para financiar su presencia ante las Naciones Unidas, para financiar la presencia de su representante, de la representante de su congregación. Nosotras ya ven que somos dos y tenemos muchísimo trabajo que hacemos en colaboración con sus representantes ante las Naciones Unidas, y esto nos permite hacer todo lo que les hemos explicado antes que hacemos. Es un trabajo compartido con todos los y las representantes de las congregaciones ante las Naciones Unidas y no lo podríamos hacer sin ustedes, si ustedes no estuvieran presentes y si ustedes no financiaran esa presencia. Ya sabemos que para ustedes no es fácil, es un reto
Y sabemos que en muchas congregaciones siempre aparece la pregunta de ¿nos lo podemos permitir? ¿Merece la pena seguir financiando este o no? Y les animamos a que defiendan que se siga manteniendo esta presencia que nos parece esencial para seguir teniendo la voz religiosa que hemos descrito, perdón, al inicio de esta sesión. Porque sin sus representantes ante las Naciones Unidas no tenemos forma de presentar esa voz. También les pedimos que, em, que permitan que haya un tiempo de solape entre representante de las Naciones Unidas y su sucesor o sucesora. Ya sabemos que hay muchas veces que el trabajo no lo permite, que las circunstancias no lo permiten, pero es el y de la presencia, se puede comprender mucho mejor el valor y las posibilidades que ofrece el sistema de las Naciones Unidas y que pueden conseguir los y las representantes de las congregaciones ante las Naciones Unidas. Y finalmente, para todos y todas ustedes, como representantes de JPIC, les pedimos que animen a los y las miembros de sus congregaciones a que se impliquen con el trabajo que está haciendo su oficina en las Naciones Unidas y con JCOR. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden implicarse con el trabajo de JCOR a largo plazo? Pues le voy a pasar de nuevo la palabra a Katie, que va a explicarnos cuáles son las diferentes vías de participación que les ofrecemos. Muchas gracias, Teresa. Como acaba de mencionar Teresa, una de las mejores formas de estar en contacto con JCOR es ponerse en contacto con su representante ante las Naciones Unidas, el representante de su congregación. Tenemos la suerte de que hay bastantes representantes hoy en esta reunión y estas personas son vitales porque aportan una gran sabiduría y les pueden dar muchísima más información. También les animamos a que se pongan en contacto o bien con Teresa o bien conmigo en nuestra oficina de Nueva York, aquí. Aquí tienen nuestros contactos. También se pueden poner en contacto con nuestras coordinadoras regionales. Están viendo en la pantalla las formas de contacto, pero esto estará también publicado, está ya publicado en nuestra página web y también les voy a poner la forma de contacto en la ventana de chat, no se preocupen. Y quizás lo más práctico para que ustedes encuentren recursos y encuentren la forma en la que pueden comunicarse con nosotras es nuestra página web. Es un repositorio enorme de recursos gratuitos que pueden ustedes utilizar y compartir en sus redes. En nuestra página web pueden aprender más sobre JCOR, sobre todas las organizaciones que son miembros de JCOR, pueden conocer mejor el personal que estamos trabajando allí. También allí publicamos los eventos que van a venir. Tienen también todas las grabaciones de los eventos pasados. Pueden acceder a informaciones clave, informaciones marco importantes para trabajar en las Naciones Unidas y pueden acceder también a las declaraciones conjuntas que hemos presentado ante las diferentes conferencias de las Naciones Unidas y también tienen guías de participación y de implicación en diferentes conferencias de la ONU. Tenemos también un recurso que es el recurso más amplio de todos los que tenemos, que es un boletín mensual y que encima les es muy fácil porque les llega a su bandeja de correo electrónico y pueden suscribirse en el enlace que les hemos pasado.
de iniciación que hemos organizado, y ahí es donde se comparten los eventos que van a venir, tanto eventos de tipo formativo como eventos e iniciativas de incidencia política. Y de nuevo van a encontrar enlaces a todo esto y cómo se pueden unir a estos grupos en nuestra página web. Y por supuesto, también pueden conectarse con nosotros en las redes sociales. En este momento, una coalición. Que están ocurriendo muchas cosas en este momento. En este momento les ofrecemos ese programa anual de formación para delegados y delegadas digitales de las ONGs religiosas para que participen en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y aquí tienen en la pantalla las fechas de estas reuniones. Ya hemos tenido las 2 primeras sesiones del programa de este año, pero no obstante, como las grabaciones de estas 2 sesiones están publicadas en la página web, si todavía quieren unirse a este curso, esta oportunidad de formación, pueden ver la grabación de las 2 primeras sesiones y unirse a nuestra próxima sesión, que será el 31 de marzo. Y de nuevo, creo que uno de los recursos del que más feedback recibimos son las guías de participación en las conferencias principales de las Naciones Unidas. Teresa las ha mencionado, pero ya saben que en las Naciones Unidas hay actividad constante y las Naciones Unidas utilizan una terminología y unos marcos de trabajo que no son habituales o que no son comunes o conocidos por nosotros y nosotras. Entonces, si quieren implicarse en los procesos que tienen lugar en las Naciones Unidas, hemos creado estas guías que están disponibles en inglés, español, francés y portugués. eh, para que puedan participar bueno, hemos hecho una guía por cada una de las conferencias que a nosotras nos parecen más importantes, y aquí tendrán la terminología básica, cuándo tienen lugar estos eventos, cómo pueden participar en línea, qué acciones pueden tomar, etcétera, etcétera. Y los eventos que hemos subrayado en estas conferencias son las conferencias sobre cambio climático, los pueblos indígenas, el estado de la mujer, la Comisión de Desarrollo Sostenible y luego, por supuesto, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y el último recurso, el último espacio virtual que les ofrecemos de implicación y de compromiso es lo que llamamos nuestra Hora Comunitaria Internacional. Es un espacio virtual en Zoom que facilitamos Teresa y yo junto con el resto de nuestros miembros de aquí de Nueva York. Y es una reunión que tiene lugar todos los meses, el segundo viernes de cada mes, y es un espacio en el que todos los y las miembros de la comunidad internacional pueden unirse en oración y en reflexión sobre los temas. También les damos información de lo que está ocurriendo en nuestras diferentes regiones y en las Naciones Unidas. Y también es una oportunidad en la que cualquiera de los y las miembros de JCOR puede tomar la palabra y compartir algo que les preocupe o alguna iniciativa que están realizando en su región o a nivel local. Y de nuevo, em, les voy a poner también un enlace a nuestra página web donde tienen todos los recursos de los que he hablado. Muchas gracias por su paciencia. Ya sabemos que esto ha sido muchísima información de golpe, pero saben que está todo en Internet. Le pasamos de nuevo la palabra a Teresa. Gracias, Katie. Bueno, como ven, les estamos haciendo muchas invitaciones muy emocionantes, y nosotras estamos también emocionadas de pensar que ustedes pueden estar emocionados, emocionadas de participar con nosotros. Nos encantaría llegar a al mayor número de congregaciones posibles, y que sepan que ustedes nos pueden ayudar también
a distribuir y a transmitir todas estas informaciones. También estamos abiertas a que nos mencionen congregaciones o grupos o personas que tal vez puedan estar interesadas en participar. El grupo de JCOR es como una bola de barro de arcilla que ustedes pueden moldear. Y esperamos que si tienen alguna idea, alguna reflexión que compartir, que nos la hagan saber. Nuestra puerta está siempre abierta y lo mismo que la puerta de su representante ante las Naciones Unidas está siempre abierta. Y deseamos que participen ustedes lo máximo posible y que realmente conformen ustedes den forma a esta coalición de JCOR. Este último momento que tenemos juntos y juntas, voy a volver a preguntar una vez más si tienen alguna pregunta o si hay algo que podamos aclarar para ustedes. Teresa, hay una pregunta en el chat que creo que requiere más espacio. No la he podido contestar en el chat. No sé si está preguntando sobre cómo se toman las decisiones sobre qué temas se defienden o no. Sí, usted ha mencionado, como usted ha mencionado, hay muchísimos temas que se nos acumulan, eh, obviamente, y me gustaría saber cómo priorizan ustedes, ante qué temas reaccionar, qué estrategias, cómo toman ustedes esas decisiones. Bueno, eso requiere cierto talento, sí. Cuando intentamos seleccionar prioridades, buscamos temas que sintamos que no están siendo tratados o defendidos por otros grupos de la sociedad civil. Elegimos temas en los que sentimos que nuestras propias congregaciones y comunidades tienen experiencia y están en una buena posición para aportar. Eh, También estudiamos cuántas de nuestras congregaciones están incidiendo en el mismo tema. Si hay muchas, está claro que eso es un tema importante. Digamos que es un proceso de decisión colectiva. Y también nos dejamos guiar sobre todo por la información que recibimos de nuestras redes regionales, que están siempre atentos y atentas, las redes están atentas, las personas están atentas a toda información, a todos los temas candentes de su región y que nos comunican qué es lo que está pasando en su región y qué es lo importante y cuáles son sus prioridades en nuestros y nuestras miembros, no solo las redes regionales, sino cualquiera de nuestros miembros puede plantear también temas importantes. Y todo esto nos ayuda a cribar cuáles son los temas más urgentes y dónde podemos ser también más efectivos. Es decir, que nos implicamos en diferentes temas a diferente nivel o en diferente profundidad, dependiendo de la importancia y de la efectividad de nuestros esfuerzos. Ya sé que le he dado una respuesta un poco general, pero espero haberle dado un inicio de contestación. Sí, sí me ha contestado. Muchas gracias. Bueno, no veo más manos levantadas. Entonces, para concluir, me gustaría agradecerles a todos ustedes su participación porque sé que el tiempo que tienen a disposición es escaso, sé que siempre están ustedes viajando, muchas veces viven prácticamente en sus maletas, sabemos que tienen poco tiempo y estamos muy agradecidas de que hayan dedicado parte de ese tiempo a estar con nosotras aquí.
y a permitir que les presentáramos o les volviéramos a presentar una vez más el trabajo de JCOR. Les animamos de nuevo a que se pongan en contacto con sus representantes ante las Naciones Unidas. Y quiero terminar la reunión con un proverbio que a mí me parece muy importante para el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es esta idea de que cuando las telas de araña se unen, pueden atar hasta un león. Y creo que aquí tenemos muchas experiencias diferentes, muchos colores y muchos carismas que se unen en el trabajo de JCOR, pero también sabemos que los retos de JPIC son enormes, a veces parecen demasiado grandes, y si trabajamos en coalición, y si nos damos cuenta de que no somos solo una entidad, no somos solo una tela de araña, sino que somos un conjunto de muchas redes de araña, podemos acabar atando los leones de estos temas que a veces nos resultan abrumadores y que eh, esta unión de fuerzas nos refuerza, nunca mejor dicho, especialmente en nuestro trabajo de justicia, paz e integridad de la creación. Así que muchas gracias por ser parte de esta red de redes, de esta tela de araña compuesta de diferentes telas de araña, y gracias por seguir luchando por la justicia, la paz y la integridad de la creación allá donde estén. De nuevo, gracias por su tiempo y esperamos verles y interactuar con ustedes en cualquiera de los múltiples espacios virtuales y reales y de las diferentes iniciativas que les hemos presentado hoy. Muchísimas gracias. Thank you very Thank much. you. Thank you very Thank much. you. Thank you, Teresa all and of you, everybody. for all the work you are Thank doing for you. us. We are grateful. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Thank God you, Teresa. bless Bye. you. Bye-bye. And Bye. thank you very much, Maggie. Merci. Au Thank you for revoir. coming.